Si estás empezando a programar o ya te sentís listo para entrar al mercado laboral, hay una pregunta que tenés que hacerte antes de empezar cualquier cosa. En el video anterior te conté cómo fue mi primer año como programador en una empresa. También tuve la suerte de trabajar para varios proyectos como freelance y hasta hice mi propio producto que ya está en la Play Store. En este video vamos a ver las principales diferencias entre trabajar en una empresa, chica o grande, como freelance o hasta desarrollar tu propio producto. Cuando hablamos de empezar en una empresa, tenemos que distinguir para mí dos tipos de empresas. Tenemos por un lado las empresas chicas y por otro lado las empresas más corporativas o grandes. En el caso de las empresas chicas o startups, que para mí son dos cosas totalmente distintas pero no tiene nada que ver con este video, la experiencia suele ser bastante distinta a como todos se lo imaginan. No existe un manual, no hay documentación o muy poca. Generalmente no hay procesos bien definidos y lo normal es que aprendas mientras haces. Esto es muy normal en las empresas chicas porque obviamente no hay presupuesto para poder tener todo un ecosistema y controlar cada punto como se hace en las empresas mucho más grandes, por lo que vas a estar un día tocando frontend, un día tocando backend, otro día arreglando algo que salió a producción. Y esto puede ser un poco caótico si lo pensás a largo plazo, pero también hace de que aprendas mucho más rápido todo el sistema. Y no me refiero solo a lo técnico, sino a cómo funciona el negocio. Esto es algo que generalmente no lo ves en la universidad ni tampoco en los cursos, que es el hecho de entender que al final el cliente es el más importante en toda la rueda del desarrollo. Hoy creo yo una de las habilidades más importantes que tenés que tener como desarrollador y que muchos programadores se olvidan, es la idea de poder interactuar con el cliente, de entender lo que está necesitando para poder así dar soluciones que sean realmente lo que el cliente estaba buscando. Hay que entender que desarrollar es una profesión, aunque muchos lo empezamos haciendo por hobby porque es algo que nos gusta y porque tiene su carácter creativo y que nos hace hacerlo por amor al arte, pero la parte más importante de que gire toda la rueda es el cliente. Entonces, si uno como profesional no tiene esa capacidad de poder adaptarse o pensar como el cliente o mismo poder interactuar para saber qué es lo que está queriendo, estamos dejando de lado la parte más importante y que es en fin lo que hace que todos nosotros podamos trabajar como desarrolladores. Esto es algo que en una empresa chica lo vas a ver muy seguido porque probablemente estés en constante comunicación con el cliente y de manera directa. En mi caso, muchas veces no solo que desarrollé, planifiqué e ideé muchísimas de las funcionalidades que los clientes pedían, sino que también muchas veces tuve que hacer soporte tanto presencial como por WhatsApp o por donde sea, por email, para poder ir intercambiando y teniendo feedback de los clientes mientras trabajaba en la empresa en la que estoy hoy. Acá hay algo clave que tenés que entender y es que muchas veces no estás programando para aprender, sino que estás programando para que básicamente el negocio no se rompa. Esto es algo que tenés que tener en cuenta en las empresas chicas porque la gestión de tu ansiedad o de tus emociones es muy importante para poder desempeñarte de la mejor manera sabiendo que muchas cosas, y te diría que en algunos casos hasta todo el sistema y la rueda de producción dependen de vos, de tu velocidad y de tu capacidad de productividad para ese día, esa semana o ese mes, que es muy raro que planifiques cosas de un mes a otro. En fin, lo bueno, mucha curva de aprendizaje, una visión global del producto y sentís impacto real porque todo el tiempo estás viendo en producción lo que hiciste básicamente. Por otro lado, lo no tan bueno, hay muy poca guía formal, es decir, alguien que te esté formando constantemente. Podés caer en malas prácticas y dependés muchísimo de quién te enseñe. En las empresas chicas es así, si tenés a alguien bueno que te esté enseñando, probablemente vas a volar porque es como una mentoría personalizada que tenés. Pero si no, vas a aprender muchísimo igual, pero te vas a dar la cabeza contra la pared 1.000.000 de veces para poder aprender las cosas. En el caso de las empresas más grandes, te diría que es completamente lo opuesto. Desde el primer día que entras, todo va a tener un proceso. Es decir, acá no vas a tocar cosas porque sí. Hay revisiones, hay estándares, hay gente que va a controlar tu código antes de que salga a producción. Inclusive hay automatizaciones que van a hacer que tu código no pase las pruebas si no están con los estándares que espera la empresa. Esto se traduce en que al principio es normal que por ahí sientas un poco más de frustración o que avanzás lento porque tu código no llega a producción y no podés ver tangiblemente lo que estás haciendo en el producto. Pero con el tiempo empezás a entender que hay un valor en todo esto. Sobre todo porque empezás a trabajar en equipo, empezás a pensar en hacer un código escalable, en que otros desarrolladores puedan seguir creciendo lo que vos hiciste. Y acá hay una frase que para mí es clave en esto, y es que en las empresas grandes no sos el héroe del proyecto, sos parte de algo más grande y eso es lo que te enseña a programar con más responsabilidad y apuntando a siempre un código más óptimo para poder progresar junto al equipo y a todos los engranajes que hacen que la empresa funcione. Lo que sí, acá el riesgo es otro y
Y es que si no sos curioso, si no sos proactivo, si no querés seguir investigando y creciendo, probablemente en esa empresa hagas algo puntual, lo aprendas, seas el mejor haciéndolo, pero no salgas de ahí. Es decir, en las empresas grandes el crecimiento depende de vos, depende de tu proactividad. El entorno no va a estar constantemente moviéndote de un lado a otro para que aprendas cosas distintas. Lo bueno, aprendés buenas prácticas desde que entrás, trabajás en equipo de verdad y sobre todo a tu código lo revisan personas que saben y los procesos son claros, por lo que los errores graves son muchísimos menos de lo normal, digamos. Y lo malo, que la curva de aprendizaje es más lenta, que sobre todo tenés menor impacto en el producto, que no lo vas a ver enseguida, y la burocracia, que eso no lo vas a tener en una empresa chica. Y después de pasar por una empresa grande o chica, todos hacen la misma pregunta, y es, ¿por qué en vez de seguir metiéndome en el sistema, no trabajo por mi cuenta? Y hay que tener cuidado, porque se vende al freelance como el sueño americano, básicamente. Es decir, trabajar cuando querés, donde querés, sin jefe, en la playa, donde te imagines, donde más te guste. Si bien algunas cosas de todo esto son verdad, no todo está en color de rosas. Cuando empezás a trabajar como freelance, no sos solamente el programador. Sos el que cobra, sos el que busca clientes, el que presupuesta, el que hace soporte, el que da explicaciones cuando algo no funciona. Por eso como freelance aprendés muchísimo también, pero de una manera distinta. No porque no tengas a alguien que te guíe, porque generalmente está casi todo en internet y vas a tener personas que te guíen, así no sea una mentoría uno a uno. Pero vas a aprender distinto porque acá cada error que cometas impacta directamente en perder un cliente. Esto es lo que te va a ayudar a crecer realmente en cuestiones de plazos, de entregas, de tratar con el cliente, de entender que por ahí el código no siempre va a ser perfecto, sino que tiene que cumplir lo que el cliente quiere. Probablemente te enfrentes a problemas reales de expectativas que tienen los clientes sobre lo que realmente se pactó en el desarrollo. Y sin embargo, si hay algo que es lo más duro por ahí de ser freelance, es el hecho de la incertidumbre en cuanto a lo monetario. Y es que además de todo eso tenés que aprender a gestionar bien tu plata, porque va a haber meses buenos, va a haber meses malos, inclusive va a haber meses que no consigas clientes, si no tenés clientes que te paguen recurrentemente, va a haber meses en los cuales no tengas un sueldo fijo. Por eso es que si no te organizás bien, puede ser un comedero de cabeza el hecho de no llegar a fin de mes o de pasarte por ahí con los gastos que tenías y no tener un sueldo que te espere el 7 de cada mes y que entre a tu banco directamente. Por eso para mí ser freelance, como todas las otras cosas, no es ni más bueno ni más malo, simplemente es otra forma de trabajar distinta y que depende también de lo que vos quieras aprender. Ahora, con todo esto, la pregunta no es qué conviene más, sino qué te conviene más a vos en tu situación. Parto del punto de algo que tenés que tener claro sí o sí, y es que si es tu primera experiencia, tenés que agarrar cualquier cosa. O sea, no importa si es una empresa chica o una empresa grande, si es freelance, si es lo que sea. O sea, cualquier cosa que a vos te dé experiencia, tenés que agarrarlo. Porque esto es medio como el huevo y la gallina. ¿Cómo vas a entrar a una empresa si no tenés experiencia? ¿Y cómo vas a tener experiencia si no entras a una empresa? Entonces, lo primero y más importante, antes de decidir cuál es lo mejor para vos, algo que tengas varias ofertas distintas, es lo primero que venga, agarralo. Para empezar, y punto. Ya viste que hay modalidades para todos los perfiles, inclusive podés combinar dos modalidades. Y eso que no te conté, pero hay una tercera modalidad que es desarrollar tu propio producto, como en mi caso que desarrollé Dipi, que es una aplicación para turismo y viajes que ya está en la Play Store, pero eso lo dejo para otro video. Yo empecé en una empresa. Y pasó el tiempo, empecé a agarrar otros clientes como freelance, desarrollé mi propio producto y hoy pienso distinto en algunas cosas. Uno con la experiencia y con el momento que está pasando en su vida va a entender que una modalidad es mejor que otra. Por eso es que vas a ver en startups personas que tienen 10 años de experiencia o vas a ver juniors en empresas grandes o desarrollando sus propios productos, porque en realidad depende de un montón de factores y ni hablar del factor suerte. Lo importante siempre es que definas bien cuáles son tus objetivos, qué es lo que querés aprender. Si te querés desarrollar más por ahí con habilidades blandas o con habilidades de venta, o tenés un objetivo futuro a crear tu propia empresa o a desarrollar tu propio producto, o mismo si simplemente querés hacer experiencia desde cero y cagarte a palo con el código, son un montón de factores y depende de vos y de tu situación y de tu suerte y de las oportunidades y de un montón de cosas, cuál es el que vas a decidir. Ahora, yo quiero saber dónde arrancaste o dónde arrancarías y por qué elegirías alguna de estas opciones que te di. Los leo en comentarios y nos vemos en el próximo video.